Él vive para siempre. Resucitó, resucitó. Y vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Y como título de mensaje en esta mañana es, tienes que saberlo. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos digan la verdad o que nos muestren la verdad? A todos nos gusta. Decime la verdad, le dice la madre al hijo. Decime la verdad. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo tengo unos perros que son hermanitos y son dos labradores y hay uno que es el más jovencito, parece, de los dos, siempre hace macanas. Entonces cuando vemos una maceta tirada, algún trapo corrido, yo voy y digo, ¿quién hizo esto? Y él es el primero en agachar la cabeza y se va, ¿no? Entonces ahí deducimos la verdad de quién hizo el desastre ahí acontecido, ¿no? Si sigo preguntando, el otro, por consiguiente, el cómplice, también agacha la cabeza y se empieza a ir, ¿no? Pero a todos nos gusta que nos digan la verdad. Y cuanto más si se trata de algún chisme. Vení, que lo tenés que saber. Tengo algo que contarte. Vos lo tenés que saber. Entonces enseguida nos predisponemos nuestro espíritu, nuestra oreja. Contámelo. ¿Sí? Había una canción vieja que decía, contámelo todo, yo lo quiero saber, ¿no? Pero esto que hoy Dios tiene para decirte, no podés dejar de saberlo. Lo tenés que saber. Y hablando de saber, justo veníamos con el tránsito recién y todos conocen acá en Avenida Monteverde, donde más bien 2 de abril, donde los semáforos te disminuyen a 30 kilómetros la hora, ahí donde está el supermercado del Chango Más, ¿sí? Justo a la altura del Don Orione, y todos los automovilistas que conocemos esos semáforos y conocemos que están los carteles, porque está todo a la vista, las cámaras fotográficas, y porque alguna vez a alguno nos llegó una multa por exceder los 30 kilómetros por hora, todos detenemos el tránsito. Entonces frenamos todos, respetamos el semáforo y andamos a 30 despacito, ahí, todo. Y hoy venía uno que se ve que no conocía la verdad, ¿no? Y venía tocándome bocina tras mío, tocándole bocina al que iba al lado mío, desesperado por pasarnos, porque él llevaba su apuro y no entendía por qué. Si el tránsito adelante estaba libre, el semáforo estaba en verde, ¿por qué íbamos a 30 por hora, despacito? ¿No? Y en una de esas le hice el espacio y como justo hay un bache, se tuvo que detener, le bajé la ventanilla y le dije, mirá, la máxima acá es 30, lo dicen los carteles, y mirá para ahí, hay una cámara. Le digo, es multa seguro, le digo, te hacen la fotomulta. Ah, dice, no lo sabía. Entonces por ahí se me vuelve a acercar y me dice, ¿hasta dónde es? ¿No? ¿Hasta dónde es el límite de la velocidad? ¿Hasta dónde puedo acelerar? Digo, bueno, no, justo hasta acá. Acá ya le podés dar, ¿no? Pero uno dice, mi esposa me dice, no conoce. Le digo, no conocer no implica no saber, porque las señales están. No faltan las señales. Cuando uno viene desde el otro lado hacia acá, encuentra un cartel que dice a 40. Y a 200 metros encuentra otro cartel que dice a 30. Y más aún, hay un terrible cartel que cruza la avenida que tiene las lecturas de las patentes. O sea, hay una pantalla LED que te va diciendo las patentes que van pasando por ahí, la chapa patente que va pasando por ahí. Y esa pantalla dice máxima 30. Las señales están. No lo ve el que no lo quiere ver. ¿Sí? Entonces así es con nuestra vida de cristianos, con nuestra vida en esta humanidad, en este mundo. Cristo está, no lo ve el que no lo quiere ver, porque las señales realmente existen. ¿Y hay señales en tu vida o no hay señales en tu vida? Yo creo que en la vida de muchos sí hay señales.
creo que en la vida de todos hay señales. Lo que sí, a veces no le prestamos atención, como este muchacho que venía apurado, ¿no? Con su novia, se ve que venían, y él quería avanzar, ¿no? Pero hay señales, hay que mirar las señales que se nos marcan en el camino. Y a todo esto cantamos, hablamos que Cristo resucitó, que Cristo vivió, que Cristo ha vencido a la muerte. Pero ¿realmente lo confiamos? ¿Le confiamos a esta verdad? ¿Realmente es Jesús una realidad en tu vida? Y muchos podrán decir, sí, yo no puedo negar la existencia de Jesús. Jesús es una realidad en mi vida. Entonces yo te diría, si es una realidad en tu vida, ¿por qué no vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús en nuestra vida? ¿No? Porque no puedo creer una parte de la historia de Jesús. No puedo creer tan solo una porción, la que más me agrada. Porque entonces así me voy a transformar en un creyente emocional. ¿Sí? Vengo los domingos, bueno o malo el sermón, paso un lindo rato, buena, mala la alabanza, está todo bien, todo bárbaro, listo, salgo de la puerta y sigo siendo el mismo que entró. ¿Por qué? Porque vivo una emoción, nada más. Pero si Cristo verdaderamente es una realidad en nuestra vida, deberíamos de andar de acuerdo a los preceptos de nuestro Señor Jesús. Y en esto de creer en nuestro Señor Jesús, vamos a relatar un poco qué es lo que pasó cuando Jesús murió. ¿Cuántos saben que Jesús murió? Jesús murió, ¿no? Hay unos crucifijos por ahí que nos muestran un Cristo crucificado, derrotado, todo desangrado, herido, abatido, lastimado. ¿Saben que por eso la iglesia cristiana evangélica no utiliza crucifijos con el Cristo? Justamente porque no creemos ya en que Cristo está muerto, sino que creemos en la resurrección. Pero vamos a ver a dos personajes que habían escuchado de Jesús, que habían estado siguiéndolo en secreto. Uno de ellos, llamado Nicodemo, tuvo una entrevista con Jesús, pero por miedo a la sociedad a la que pertenecían, no se hicieron creyentes devotos de Jesús. O sea, Jesús no terminó siendo una realidad en sus vidas, más que fueron espectadores, admiradores, ¿sí? Seguían sus palabras, seguían las cosas que él hacía, los milagros, todo eso, pero desde lejos. Nunca se permitieron ser protagonistas de lo que estaba sucediendo en la historia de la humanidad en ese momento. Y con esto quiero invitarte a que vos te hagas protagonista de la historia de la iglesia, lo que Cristo quiere hacer con la iglesia o desde la iglesia en este mundo. Pero vamos a ver a estos dos hombres. Se encuentran en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 38 al 40, y nos dice así en el nombre de Jesús. Después de esto, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Ahí tienen, un hombre que era discípulo de Jesús, pero lo hacía en secreto, porque tenía miedo a la sociedad a la que pertenecía. No quería manifestar su fe, porque tenía miedo al que dirán. No quería manifestar su fe porque las costumbres que tenía arraigadas en su vida pesaban más que la verdad de Jesús. Entonces lo seguía en secreto. Pero no obstante eso, se hizo devoto de Jesús, porque fue a buscar el cadáver. Dice que, sigue diciendo el versículo 38, él fue y retiró el cuerpo con el permiso de Pilato. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? El hombre que se sentía atraído por Jesús. Había cosas que inquietaban su corazón. Y él leía el Antiguo Testamento, leía la Torá y se encontraba ahí en el Pentateuco, en los Salmos, de que sí, de que Jesús cumplía con los requisitos de ser el Mesías. Pero él era un sumo sacerdote. Él era alguien en la sociedad que tenía una
posición importante y no podía renunciar a esa posición importante por seguir a Jesús, aunque sabía de que Jesús era verdad. Y con esto me recuerdo otro pasaje bíblico en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo confesando su creencia en Jesucristo a un rey, el rey Agripa, que el apóstol Pablo fue llevado preso y él, siendo ciudadano romano, también pidió tener una entrevista con el rey. Entonces el apóstol Pablo le contó al rey Agripa toda su conversión, como él yendo hacia una ciudad, persiguiendo a los cristianos, se encontró con el mismo Señor Jesús. Y el Señor le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Saulo en ese entonces, ¿por qué me persigue? Y ahí el Señor le cambió el nombre, hizo un cambio radical Dios en su vida. Ya no eres Saulo, sino que ahora eres Pablo. Y Pablo a partir de ahí cambió su vida. Pablo, siendo un judío de mucha profesión, muy educado, muy estudioso, que seguía a los cristianos, se hizo cristiano. Y el mismo apóstol Pablo llegó a decir: todo lo que yo era antes lo tengo por basura. Y ahí, hablándole al rey Agripa, Pablo le contó todo su testimonio y el rey Agripa se emocionaba y le decía: ah, Pablo, qué impresionante lo que me contás. Qué grandioso lo que me contás. Tuviste un encuentro con el Señor cambió tu vida. Pero ¿sabes qué, Pablo? Casi me persuades a ser cristiano. Pero ese casi lo llevó al infierno al rey Agripa. Él no entró, no heredó. Así que ojo con los casi, porque con los casi cumplo la palabra de Dios, casi le hago caso al Señor. Llego a la iglesia, siento su presencia, pero casi cambio mi vida. El rey Agripa, por ese casi, no le alcanzó. El rey Agripa se emocionó de lo que el apóstol Pablo le decía, pero el casi no le alcanzó. Y acá lo teníamos también a este Nicodemo, que él estaba emocionado con el Señor. ¿Y qué hizo? También se transformó en devoto. Fue al cadáver del Señor. ¿Sí? Entonces lo tenemos a dos hombres movidos por la emoción, ¿sí? A José de Arimatea y a Nicodemo, que por emoción fueron hacia el cadáver. Así como muchos hoy van hacia las tumbas de algunos dioses que están muertos. De esa tumba nunca salieron. Dice que Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 33 kilogramos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme la costumbre judía. Saben que Jesús es judío. Entonces ellos, religiosos, fueron a cumplir ¿con qué? Con la costumbre judía. Tenían que darle sepultura de acuerdo a la costumbre judía. Eran dos que seguían las costumbres, que iban hacia el cadáver, pero no tenían lo verdadero. Dice, como era la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. Ellos no fueron a ver al Cristo. Ellos fueron en veneración al Señor a darle, según las costumbres, la sepultura. Lo envolvieron, lo aromatizaron, lo prepararon según las costumbres, ¿sí? De haber sabido y haber entendido lo que el Señor había estado enseñando antes de padecer la cruz, ellos hubieran hecho lo mismo que hicieron los otros discípulos. Hubieran abandonado, se hubieran ido. Pero ellos, cual religiosos, ¿cuántos religiosos hay acá? Bien, casi ninguno. Somos todos creyentes. Gloria al Señor. Ellos se comportaron cual religiosos, a cumplir con las costumbres. Ellos fueron hacia el cadáver. Como muchos de nosotros, muchos años, hemos ido tras otros ídolos, a visitar tumbas y a visitar algunas cuestiones. Es así de que hasta el día de hoy en Israel existe una tumba, que en realidad no es la verdadera tumba donde estuvo Jesús, donde muchos turistas van a visitar la tumba, pero no es la verdadera. E igual, de todas formas, a todos nosotros nos gustaría estar y andar ahí. La verdad, por cierto, que a mí me dan muchas ganas de estar ahí. Pero eso va a cambiar algo.
¿Va a cambiar algo en mi vida? No va a cambiar nada, porque lo verdadero es espiritual. Lo verdadero está en nuestro corazón, ¿no? Y vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Es verdad Jesús en tu vida? ¿Es verdad Jesús en tu vida? Vamos a ver otras personas que también fueron a la tumba de Jesús, pero con otra actitud. Mateo capítulo 28, versículo 1 al 7, dice así, en el nombre de Jesús. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como la de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Estaba aconteciendo algo sobrenatural. Aunque hay gente que no le guste que en el Evangelio se utilice esta palabra, pero los acontecimientos eran sobrenaturales, eran por fuera de lo natural que estamos acostumbrados a vivir. Si hoy viniste con una enfermedad y te vas sano, es un acontecimiento sobrenatural, porque no hubo ninguna intervención natural de la medicina ni nada de eso que te haya sanado, sino que te sanó el Espíritu Santo de Dios. Y yo lo creo que es así. Aunque digan pocos amenes, yo lo sigo creyendo. Ustedes saben que cuanto menos amenes digan, más crece mi fe. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor por mi fe o por la de ustedes. Sigue diciendo así en el nombre de Jesús. Dice que María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro, ¿sí? Y se encontraron con esta situación. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. ¿Qué le dijo el ángel? Jesús ya te lo había dicho. Y no lo están creyendo. Pero wow, se encontraron con esta sorpresa. Los otros dos, José de Arimatea y Nicodemo, fueron y enterraron el cadáver. Listo, ya está. Hemos cumplido con la parte nuestra de la religión, hemos cumplido con nuestro acto religioso y le hemos dado santa sepultura, ¿sí? Y estas mujeres fueron también en agradecimiento. Si ustedes prestan atención en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos versiones parecidas, pero una sola gran coincidencia, que los 4 mencionan a María Magdalena. Ella se repite en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque María Magdalena era la mujer agradecida por lo que el Señor había hecho en su vida. Aquella mujer a la que se le había perdonado mucho. Aquella mujer cuando estuvo en la casa de un fariseo, el Señor Jesús, llamado Simón, fue y derramó su perfume, sus lágrimas y enjuagó con sus cabellos los pies del Maestro. Esa fue a ver la tumba del Señor. Dice que él le dijo, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo dijo. ¿Qué vemos ahí? Señales, señales. El Señor le había puesto un cartel antes de ser crucificado y les había dicho, voy a resucitar. Al tercer día voy a resucitar. Había señales, pero ¿qué pasa? Cuando hay señales, estamos distraídos, andamos apurados como el muchacho en esta mañana, andaba apurado, él quería, no veía las señales, él miraba hacia adelante nada más, que quería avanzar, pero a su alrededor había señales. En tu vida, ¿cuántas señales el Señor ha estado dando? ¿Cuántas señales Dios ha estado dando alrededor de tu vida de que es necesario transformar nuestras vidas? Dios quiere transformar nuestras vidas, pero es menester nuestro a tomar las acciones que corresponden, tomar las decisiones que corresponden. El ángel les dijo, el Señor les había dado señales. Vengan a ver el lugar donde estaba. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Eso vine a decirles, dijo el ángel. ¿Es Jesús una realidad en tu vida?
¿O es simplemente una historia? ¿Es simplemente el cambio de la era antes de Cristo y después de Cristo? Porque si es Jesús una realidad en tu vida, nosotros debemos de cambiar el paradigma, cosa que José de Arimatea y Nicodemo no lograron, porque las costumbres y el qué dirán lo tuvieron sujetos a no disfrutar de los deleites, del gozo del Espíritu Santo, a no disfrutar de la presencia de Dios, a no disfrutar del verdadero cristianismo, seguidores de Cristo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 7, hablando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, dijo: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. El Señor ha repartido dones a cada uno. Si yo te pregunto ahora, ¿qué don tenés? Hay un don que no puedo evitarlo, que es don Maxi. ¿Sí? Ese sé que lo tengo, pero sé que Dios tiene más dones para mí. ¿Y cómo logro saber yo cuáles son mis dones? Explorá en la presencia de Dios. Buscá las Escrituras, lee, orá, indagá y ponete en acción en hacer lo que Dios ponga en tu corazón. Que no sea un impulso nada más, pero sí, ahí probando es cuando Dios manifiesta los dones. Y ese probar es un accionar de fe. Ahí Cristo está empezando a ser real en tu vida. Dice que Él, a cada uno de nosotros, se nos ha dado gracia en la medida que Cristo ha repartido dones. Le puedes decir al que está a tu lado: Cristo te dio dones. Y fíjense que no dijo Cristo ha repartido un don a cada uno. Dijo: a cada uno ha repartido dones. O sea que hay más de un don para cada uno. Sigue diciendo: pero esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. O sea que Cristo en su muerte se llevó cautiva la cautividad. Todo aquello que te tiene cautivo, todo aquello que te atrapa, todo aquello que no te deja gozar de la presencia de Dios, que no te deja conocerlo a Cristo tal y cual como es Él se lo llevó cautivo. Pero pastor, ¿y por qué yo me siento atrapado y no puedo avanzar? Porque no crees en el Señor Jesús. Porque no le crees lo suficiente para sentirte libre de esas cosas que te cautivan. Y Él dice que se llevó cautivo la cautividad. Y dice que así repartió dones a los hombres. Versículo 9. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Y esto no es que Dios ande corriendo atrás de cada uno de nosotros. Te quiero atrapar, te quiero atrapar. No, es el amor de Dios que está disponible donde quiera que vos estés, en la circunstancia que estés, en la condición que estés. A Él no le interesa, Él quiere llenar tu vida de su presencia, de su amor, porque Él lo llenó todo, todo. Por eso dice la palabra que todo lo que está en la tierra, debajo de la tierra y aún en el cielo, doblará su rodilla delante del nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Él lo llenó todo. Pero es una decisión mía entrar en su presencia. Es una decisión mía gozar del beneficio que el Señor tiene, del beneficio que el Señor pagó en la cruz. Claro, pero esa decisión demanda que yo accione con cambios en mi vida. Cambios que son necesarios para disfrutar de los privilegios de ser llamado hijo del Señor. Él compró nuestras vidas. Él la compró ahí en la muerte, en la cruz. Él la pagó el precio que nadie es capaz de pagar por vos. Porque ni siquiera yo era el amigo, ni siquiera yo lo conocí, ni siquiera un favor le hice.
pero Él fue capaz de morir por mí y fue capaz de morir por vos. Aunque más de una vez lo negué, aunque más de una vez lo rechacé, aunque más de una vez le dije que no, aunque no le creí, Él fue capaz de morir por mi vida y por tu vida. ¿Por qué lo hizo? Por obediencia a su Padre que lo mandó a cumplir con esa misión. Entonces, ¿por qué yo no me voy a ser obediente a Él? Y poder disfrutar de los beneficios que el Señor compró en esa cruz. El apóstol Pedro, en una carta universal que escribe, capítulo 3, 18 al 22, lo dijo de esta forma: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. O sea que basta con el sacrificio de nuestro Señor en la cruz para que todos los pecados de la humanidad sean perdonados. No te creas esa mentira que anda dando vueltas, circundando tu mente y diciéndote: no tenés remedio, no tenés arreglo. A vos no te levanta nadie, te dicen. Vos no podés seguir a Cristo. ¿Para qué vas a la iglesia si mirá lo que sos? Eso es una mentira satánica y la reprendemos en el nombre de Jesús. El Señor hace nueva todas las cosas y bastó el sacrificio en la cruz para que todos nuestros pecados sean perdonados. Una sola vez, un sacrificio para que toda la humanidad sea perdonada. Pero para ser perdonado hay que acceder a obedecer su palabra. Sigue diciendo: el justo por los injustos. O sea que Él, siendo justo, pagó el precio por nosotros que somos pecadores, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. O sea, a fin de que nosotros seamos presentados delante de la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces dijiste: yo soy indigno? No, yo cuando esté bien voy a ir a la iglesia. No, yo cuando esté bien voy a ir al grupo de amistad. No, lo que pasa es que la última semana anduve haciendo unas cosas que me dan vergüenza. Entonces no voy. Es una mentira satánica. Porque si hay cosas que hacemos y nos dan vergüenza, necesitamos cuanto más de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida para que nos dé la fortaleza, para llenar nuestra mente, para tener una nueva conciencia de lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros. ¿Es Cristo una realidad en tu vida? ¿Es realmente Cristo una realidad en tu vida? Sigue diciendo: Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a vivir. Y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Acá el apóstol Pedro está tipificando lo que sucedió con Noé, con lo que sucede hoy con nuestra era cristiana. Dios está teniendo paciencia, pero un día, como sucedió con Noé, el arca va a estar lista, va a estar preparada, y los que suban en el arca se van a salvar. Pero los que no le hayan creído a Noé no se salvaron. Algún día va a llegar la fecha de vencimiento de este mundo. ¿Y dónde vamos a estar nosotros? Sigue diciendo el apóstol, dice: en ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Está hablando de Noé, su esposa, sus hijos y las 3 nueras. Los únicos que se salvaron, solo una familia. Pero había toda una humanidad ahí. Pero Noé se cansó de decirles. Miren que va a venir un diluvio. Nunca había llovido en la tierra. El Señor en aquella época regaba la tierra con rocío. Nunca, no sabían lo que era la lluvia. Sabían de la palabra lluvia, pero nunca había llovido antes. ¿Cómo ahora Noé va a llover? Noé, estás loco. ¿En qué lugar te va a entrar semejante barco? ¿En qué lugar te va a entrar semejante estructura? ¿Cómo la vas a llevar hasta el agua, Noé? Loco estás. Ustedes están locos los que se reúnen un domingo. Ustedes están locos los que se reúnen en las casas. Ustedes están locos que oran por las personas y ellas se sanan. Ustedes están locos. Pero esta locura nos da salvación.
como se la dio a Noé. Esa locura le dio salvación a Noé y a toda su familia. Y yo quiero que yo y toda mi familia sea salva. ¿Es una realidad Jesús en tu vida? Es una realidad. Sigue diciendo Pedro, acá dice, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. O sea que en aquel entonces Noé fue salvo por el agua. Dice, en ella solo pocas personas, 8 total fueron salvadas por agua. Esa agua simboliza hoy el bautismo que ahora salva también a ustedes. Solamente el bautismo en el nombre de Jesús es el que te da la salvación, es el que te da la entrada. Pero esto no queda así. Fíjense lo que sigue diciendo el apóstol Pedro acá. Dice que el bautismo que ahora salva también a ustedes, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en la comprensión. ¿En qué? En la comprensión de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Es decir, de que el bautismo es un simbolismo necesario para ser salvos. El bautismo simboliza muerte y resurrección. Y vos nacés hacia una nueva vida. Pero eso no va a quitar las ganas de pecar. Cuando salgas del agua vas a tener ganas de seguir haciendo los mismos pecados. Pero ese primer paso de fe te da una nueva conciencia, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir la vida. No vivir la vida porque existo y nada más. No vivir la vida por el existencialismo, sino vivir la vida por lo que Cristo hizo por vos. Vos de ahora en más empezás a reconocer de que hay alguien que pagó el precio por vos. Entonces dejás de pecar. Y quizás al principio te cueste, pero empezás a pecar menos y cada vez menos y cada vez menos. Pero eso es imposible, pastor. ¿Cómo puedo yo cambiar de la noche a la mañana? No, de la noche a la mañana no. Es un tiempo, es una transformación, es algo paulatino. Algunos más rápido y otros más lento. Pero de la mano de Cristo, teniendo una nueva conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo para mi vida, entendiendo de que la Biblia, la palabra de Dios, es el manual de garantía de cómo debo vivir mi vida, conforme a su palabra. Eso nos da garantía. Sigue diciendo, versículo 22, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos todos los ángeles, las autoridades y las potestades. ¿Es Cristo una realidad en tu vida? Porque si es Cristo una realidad en tu vida, todas las potestades, todo lo que existe, todos los espíritus y todo lo material está sujeto al nombre de Jesucristo. Y dijo el apóstol Pablo a los romanos que el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que hoy habita en medio nuestro. Habita en nosotros, dice la versión. Habita en nosotros. Pero claro, para habitar en nosotros tenemos acciones que tomar. Corregir nuestra vida. Hoy tenemos una nueva conciencia. Y las cosas que a la luz de la palabra de Dios no están bien, le hacen mal a mi vida, las tengo que corregir. Y vos podrás decir, yo no vengo más a la iglesia. Porque cada vez que vengo el pastor saca el machete y yo no me traje el casco. Pero ¿sabes qué? Es mi responsabilidad decirte las verdades de la palabra de Dios. Porque si no, te estoy mandando a vivir una vida religiosa. Vení el domingo, dejá tu ofrenda, aplaudí, celebrá y andá, seguí viviendo como quieras. Pero eso no es genuino, eso es religioso. Vení el domingo, participá de un grupo de amistad, participá de la escuela Sígueme, conocé a Dios, conocé a Dios. Yo cuando me enamoré empecé a conocer a mi esposa, a mi novia en aquel entonces. Empecé a saber qué cosas le gustaban, a hacer cosas que le agradaban.
Y así cada uno de nosotros, cuando le gusta algo o quiere algo, se convence de indagar, de saber de qué se trata. Y no te quedes con las palabras que te dice el pastor. Toma tu propia experiencia. Busca vos, porque Dios no se niega a nadie. El Señor Jesucristo no se niega a nadie. Él ya lo completó todo. Ya fue abajo, ya estuvo en la tierra y ascendió a los cielos. Completó todo. Y su amor inunda la humanidad. Solamente que la humanidad no quiere hacerse al amor de Cristo. Todos los dioses que este mundo sigue, podemos nombrar a Mahoma, podemos nombrar a Buda, podemos nombrar algún ídolo moderno, Gauchito Gil, San la Muerte, todos esos, ¿no? Gilda, Rodrigo, más nacionales, ¿verdad? Todos esos vemos infinidades de personas que van hacia la tumba, que van hacia los altares. Pero cuando van a visitar la tumba, ¿con qué se encuentran? Con que la tumba está llena. El féretro está ahí todavía. Y algunos van y lo tocan. ¿Alguna vez alguien tocó un muerto? Un cadáver, un perrito, un gato, por lo menos. ¿Sí? Y lo moves y el perrito, ay, dale, despertate, despertate. Y está ahí, inerte. Estiró la patita. Ya está, no hay más. Se le fue la vida, se terminó. Pero cuando vas a la tumba de Cristo encontrás que la tumba está vacía, que la muerte no lo pudo retener. Y te encontrás con cosas sobrenaturales, como le pasó con esta mujer. No es necesario ya visitar la tumba. Él está vivo. No es necesario visitar la tumba. Él está vivo. Y así sucede que muchos van a visitar la tumba esperando algo y le hacen promesas y todo eso. Y a veces las promesas que se le hacen es mérito de su propio esfuerzo. Del esfuerzo de las personas que van. No, porque a mí me cumplió tal promesa. Pero acá hay un evangelio de cosas sobrenaturales. Acá hay un evangelio que es verdadero, capaz de levantar a los muertos, capaz de sanar a los enfermos, capaz de transformar las vidas. La tumba de nuestro Señor Jesucristo sigue vacía. Y hay una aventuranza para todos aquellos que creamos en el Señor Jesús. Porque yo podría hacerles esta pregunta sabiendo la respuesta. ¿Quién de ustedes ha visto a Jesús? ¿Y quién de ustedes ha visto el viento? Yo soplo. ¿Quién lo ve? Pero escucharon el ruido. Escucharon sus efectos. ¿Verdad? Creen en que yo soplé porque escucharon los efectos que produjo el viento. Creemos en que el viento existe porque vemos sus efectos. Y ninguno de nosotros ha visto al Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo una disyuntiva con uno de sus discípulos, llamado Tomás. Aquel que cuando vinieron las mujeres y le dijeron, señores, hemos visto al Maestro porque María Magdalena camino a encontrarse con los discípulos. El Señor se le cruzó y le dijo, ¿por qué es tan triste? Dijo, no, porque el Maestro, alguien sacó el cuerpo del Maestro. No, estoy acá, estoy vivo. Y María Magdalena se arrodilló y abrazó los pies del Maestro. Y lo que ella estaba acostumbrada a hacer, que cuando el Maestro estaba, ella iba a disfrutar de la presencia de él. Y dijo, Maestro, eres tú. Ahora lo veo y lo creo. Ellas iban camino hacia donde estaban todos los discípulos. Y iban a contarles lo que había sucedido. Pero claro, cuando estaban contando, no, sí, Pedro, Juan, está vivo, lo hemos visto. Un ángel se nos apareció en la tumba, después lo vimos nosotros, está vivo. Y Tomás dijo, yo hasta que no meta mi dedo en sus llagas, hasta que no toque sus heridas, no voy a creer que Él está vivo. Y cuando estaban ahí todos reunidos, puertas cerradas, dice la historia bíblica, que estaban puertas cerradas porque tenían miedo a lo que digan los judíos de ellos. De repente aparece Jesús, atraviesa la pared Jesús
y les dice, la paz sea a vosotros. Tomás, vení y meté tu mano en mi llaga. Y dice el pasaje así, Juan 20, 29. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Decirle al que está a tu lado, sos dichoso, sos dichosa. Porque nosotros no necesitamos una prueba física de que el Señor está vivo. No necesitamos esa prueba de que el Señor está vivo, como la necesitaron ellos. Pero ¿cómo? Ellos anduvieron 3 años con el Señor. El Señor les enseñó, les predicó, les habló, lo vieron hacer milagros, lo vieron calmar la tempestad. El Señor le dijo, no se preocupen, al tercer día yo voy a resucitar y voy a andar entre ustedes. Fue necesario que el Señor anduviera 40 días en su cuerpo glorificado, dando vueltas por la tierra para mostrarle y darle las últimas instrucciones. Y ellos así todo, hasta que no vieron, no creyeron. Sin embargo, vos y yo hemos creído sin ver. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque hemos visto sin creer. Porque creemos que la tumba está vacía. Y esa resurrección de Cristo también es nuestra. Esa resurrección de Cristo, ese poder santo que levantó a Cristo de entre los muertos, hoy está entre nosotros. Hoy está en medio de nosotros. Hoy está en nosotros. Por eso es necesario que Cristo sea una realidad en tu vida, para que puedas experimentar un evangelio verdadero y genuino. Te voy a invitar que te pongas de pie. Y quiero leerte algo antes de hacer un llamamiento al altar, e invitarte a que hoy tengas una nueva experiencia con Dios. Con Dios, no con el pastor, no con la alabanza, no con lo que el pastor diga, sino con Dios. Porque la presencia de Dios está acá. Dios no cambió. El mismo Señor que resucitó y se mostró a sus discípulos, el Espíritu que Él envió está acá en medio nuestro. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, como cierre del sermón. Busquen la paz con todos. A todos nos gusta andar en paz. Dice, busquen la paz con todos y la santidad. ¿Qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque va a llegar el día en que podamos verlo cara a cara. Y por fin va a llegar para nosotros ese día. Que no conocemos sus rasgos, que no conocemos sus rostros. Y vamos a poder ver sus heridas en sus manos. Y decir, esto valió la pena. Haber vivido toda la vida una vida en santidad y en paz valió la pena. Porque ahora conozco a Cristo. Pero si no practico la paz y la santidad, no voy a poder ver a Dios tal cual como Él es. Por eso es necesario que Cristo sea una realidad en tu vida. Si no practicamos la palabra de Dios en nuestra vida, no vamos a poder ver a Cristo. Y si Cristo es una realidad en tu vida, debemos de practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Te voy a invitar de que pases y vengas a buscar una evidencia de parte de Dios. Con la necesidad que hayas traído hoy, vení y planteásela a tu Dios. Eso sí, podés hacer un trato con tu Dios y decirle, a partir de hoy, tengo una nueva perspectiva de mi vida. La necesidad, la petición con la que hayas venido, planteásela a tu Dios. Pero no te olvides que sin paz y sin santidad nadie puede ver al Señor.